Cada vez son los malos pastores que usamos el cronómetro del móvil. Ahí envié otro. Aleluya. A ver si le hacemos caso. Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Sí? ¿Tenemos? Genial. Dice así: entonces Jesús regresó a Galilea. Yo estoy leyendo una versión un poco más actual, pero ya veis que más o menos viene igual. Dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Todo esto está hablando después de haber pasado las 3 famosas tentaciones en el desierto. Dice: llegó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el año del tiempo del favor del Señor. Amén. Aleluya. Este pasaje, para ponernos un poco en contexto, antes de seguir, voy a pedir, por favor, Heriberto, ¿puedes pasar a orar, por favor? Necesito oración. Si puedes orar por la palabra. Gracias. Vente. Aleluya, Señor Jesús. Queremos poner a tu siervo delante de ti, Señor, y la palabra, Señor, que has puesto en su corazón, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre él, Señor, y tú le des el poder del cielo, Señor, para poder expresarla, Señor. Unge sus labios, Señor, con el aceite fresco de tu Espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a estar atentos, Señor, y traigas fe, Señor, a nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, Señor. Porque tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Tú quieres infundir fe a cada corazón, Señor. Tú quieres hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tú quites todos los obstáculos, Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, pues para ponernos en situación, nos encontramos en un lugar que es Nazaret, en la zona de Galilea, en el norte de Israel. Jerusalén está más al sur, y ahí es donde Jesús comienza su ministerio, en el norte. Y cuando Jesús comienza a predicar allí, hay algo que ha sucedido antes. Y podemos ver que Jesús, dice, desde los 12 años que encontramos a Jesús en el templo, con los maestros de la ley, luego hasta los 30 años desaparece, no sabe nadie dónde estaba, o muchas veces nos confundimos dónde estaba. Algunos piensan que se fue a estudiar a tal sitio. Era normal en esos tiempos que se fueran a estudiar como una universidad evangélica, cristiana, evangélica para nuestro tiempo de hoy. Y se preparaban para ser doctores de la palabra, doctores de la Torá, doctores de la ley. Pero Jesús en ese tiempo no fue a la universidad. Jesús no se apartó para estudiar las Escrituras, cosa que es interesante. Y de hecho Jesús no dejó de estudiar y de aprender, y además era Dios y tiene conocimiento como Dios. Pero también Jesús era hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y en esto dice la palabra de Dios que Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia para con los hombres, dice las Escrituras. Y en este tiempo Jesús, entre los 12 y los 30 años, Él va conviviendo
y viviendo con la gente. Jesús aprende y trabaja y un oficio como es el de, bueno, es curioso, el de carpintero. Muchas veces pensamos también ese carpintero de madera. Pero hoy día nosotros conocemos dos tipos de carpintería, ¿verdad? Carpintería de madera y la metalúrgica, ¿verdad? Carpintería de metal. Parece ser que en aquellos tiempos también se le llamaba carpinteros a aquellos que trabajaban la piedra. Digamos una cosa así como albañiles, porque construían y trabajaban y hacían las casas con piedra. Y en esa creación luego vemos como Jesús, que utilizaba cosas cotidianas que pasaban alrededor y él conocía, él habla mucho acerca de la edificación y de la roca. Así que posiblemente Jesús creció aprendiendo a construir. Amén. Y también conoce de las Escrituras. Se empapa de la palabra de Dios. Pero no solo eso, hace algo diferente al resto de doctores de la ley. Y es que se empapa de estar con la gente. Él vive con la gente. Va a la sinagoga cada sábado, que era la costumbre que tenía. Bueno, perdón, más bien eran los viernes, porque el sábado comienza el día de reposo para los judíos, empieza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Así que en ese tiempo iban a la sinagoga y allí interpretaban la ley. ¿Saben lo que hacían en ese tiempo en la sinagoga? ¿Cómo estudiaban la ley? Dicen que había como cursos de 3 años y medio para estudiar la Torá. Iban un círculo en el que iban aprendiendo todo lo que es la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también tenían los libros de los profetas. Y en esto se basaban en las sinagogas para estudiar eso y aplicarlo a las vidas. Así que de vez en cuando o se turnaban y había maestros de la ley que se ponían en la sinagoga y exponían lo que habían aprendido, pero no solo eso, sino que lo intentaban hacer cada vez mejor. Intentaban explicar la ley y los profetas, pero de forma que se entendiera. Así que usaron había un género literario que eran las parábolas. ¿Os suena? Los judíos en aquel tiempo usaban como unas 2000 parábolas para poder explicar las Escrituras. Y en ese tiempo, ¿sabe lo que hacía? Cuando llegaba un maestro de la ley, se ponía en la sinagoga a compartir de la palabra del Señor, leía un pasaje y luego lo explicaba usando parábolas y otros métodos para que la gente entendiera y así desarrollaba lo que había leído. Y el pueblo podía conocer de la palabra del Señor. Pero aquí aparece un personaje que para nosotros es nuestro Dios y es Jesucristo. Un doctor de la ley que no se había doctorado. Era alguien que conocía de las Escrituras pero no había estado en la universidad. ¿No me crees? Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 5. A ver si lo tenemos ahí, lo vemos todos juntos. ¿Está? ¿O lo busco? Juan 7:5 está justo después de Juan 7:15, perdón. Está justo después de Juan 7:14. Juan 7:15. Bien, gracias. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No era un doctorado, no era un fariseo. Los fariseos dentro de las distintas religiones que había en el momento, todos los fariseos, los saduceos, mira, tenían una mezcla ahí. Y los fariseos eran los que mejor conocían e interpretaban la ley. Y eran los que solían estar en el templo y en las sinagogas para exponer las Escrituras. Y de pronto aparece la imagen de un maestro diferente. Se llamaba Jesús. Él conocía de las Escrituras, pero también conocía de las costumbres del pueblo. Él convivía en la sinagoga con los demás. Y se entendía bien con la gente. Así que dice que llega a Nazaret y lee
por el profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Pero cuando un maestro como Jesús expone y lee, primero lee y luego expone, usa un lenguaje sencillo. Normalmente los judíos usaban el hebreo hasta cierto punto porque luego empezaron a usar el arameo del lenguaje más coloquial. Así que el hebreo pasa a ser un poco un lenguaje litúrgico más preparado o dejado para el tema religioso, para las sinagogas. Pero cuando leían en hebreo, luego los maestros solían explicar en arameo para que la gente entendiera, y ahí es donde se desarrollaba la enseñanza en la sinagoga. Y Jesús, yo me imagino que cuando llega y lee esto, de que el Espíritu del Señor me ha ungido, ahora pasa a la parte explicativa. Y dice que el versículo 20 dice: enrolló el libro, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Versículo 21 dice: después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hoy se ha cumplido delante de vosotros, ¿no? Dice Reina Valera del 60. Esta palabra delante de vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Aquí cuando Jesús va a explicar lo que significa este pasaje, Él mismo dice, este pasaje que dice, os anunciaré, dice que la palabra proclamaré, ¿no? El Espíritu del Señor me ha enviado para proclamar. Pero cuando va a explicar este pasaje, dice Jesús, esta proclamación que es venidera, dice, hoy ya se ha cumplido delante de vosotros. Así que Jesús mismo se manifiesta como el Mesías esperado. Es curioso que en la sinagoga, cuando estudiaban sobre todo a los profetas y querían analizar, ellos estaban siempre con la mirada y la esperanza puesta en el Mesías que vendrá. Y cuando Jesús aquí abre las Escrituras y comienza a hablar de lo que dice el libro de Isaías, Él dice, esto que podría explicar de que vendrá el Mesías y traerá paz y traerá bienestar y traerá el bien, dice, te lo voy a explicar de otra forma, dice Jesús a la gente. Aquí estoy. Se ha cumplido. Vengo para traeros vida, para traeros el cumplimiento de esta escritura que acabo de traer. La gente empieza a maravillarse y a decir, ¿qué dice este hombre? Y hemos escuchado maravillas acerca de él en otros sitios, pero Jesús empieza a decir, en otros sitios han hecho muchas más cosas y milagros, porque han creído. Pero aquí, como dice, podemos ver ahí más adelante, esa famosa frase que se utiliza mucho en el mundo también, y es, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y aquí Jesús manifiesta, dice, ¿qué puedo hacer si no me valoráis? No me reconocéis como el Mesías. Tenían a Dios mismo delante de ellos, pero no reconocieron y entendieron de que Dios mismo estaba delante de ellos. Y lo ignoraron. Y cuando Él dice, he aquí, estoy aquí en medio de vosotros para hacer estas cosas, en vez de recibir la palabra con gozo y recibir la libertad que Dios les daba, ¿saben lo que pasa? Lo querían matar. Lo querían tirar por un precipicio que había al lado. ¿Sí? Pero Jesús traía una nueva enseñanza. Él estaba ahí para cumplir lo siguiente. Y aquí quiero hacer un poco más de hincapié. Porque ¿sabes qué? El conocimiento envanece si no está el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos a Dios en nuestra vida porque si no estamos perdidos. En el libro de Juan capítulo 3, no lo vamos a leer ahora, pero podéis verlo en casa, la historia de Nicodemo. Famosa historia en la que
habla del nuevo nacimiento. Y Nicodemo era un fariseo, era un líder dentro del pueblo judío que sabía interpretar las Escrituras, pero se presentó de noche, a escondidas. Quería saber del maestro. Se presentó y le dijo, Rabí. Rabí se le decía a los maestros de la palabra, maestros de la ley, pero que eran manifiestos públicamente de una forma exagerada, ¿no? Que eran muy valorados. Y le dice Nicodemo, sé que vienes de parte de Dios para enseñarnos. ¡Qué fuerte es! Un maestro de la ley viene a decirle, Jesús, tú que no has estado en la universidad como yo, sé que has sido enviado de parte de Dios para enseñarnos. Ahí viene la clave. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? ¿Tú has nacido de nuevo? Habla de un nacimiento en el Espíritu. ¿Has nacido de Dios en tu espíritu? Si no has nacido de Dios en tu espíritu, si no has nacido de nuevo ahí, estas cosas no las vas a entender, ni las vas a poder vivir. Pero Dios quiere que hoy tú puedas nacer de nuevo, que tú puedas tener una nueva vida a partir de hoy. Que esta palabra es para ti hoy, un nuevo comienzo. Un despertar en tu espíritu que traiga vida a todo tu ser. ¿Sabéis? El ser humano, según la Biblia, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cierto? Pregunta trampa, ¿no? Sí y no. Las Escrituras no nos dicen cuerpo, alma y espíritu, nos dicen espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es primero? El espíritu. Y el espíritu afecta al alma y el alma al cuerpo. De hecho, dicen que el 80% o más de las enfermedades físicas empiezan con una enfermedad psicosomática. Y también si tenemos amargura, dicen las Escrituras, también seca los huesos, nos afecta a los huesos. Lo del alma afecta al cuerpo, pero es que lo del espíritu afecta al alma y al cuerpo. Así que el espíritu es muy importante y cuando tenemos vida en el espíritu, todo se regenera y hay una restauración en nuestro ser. Amén. Así que Jesús explica lo siguiente y esto es para nosotros también. Porque muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia como religiosos, como cristianos, como buenas personas y venimos a escuchar el mensaje del Evangelio. Y está bien. Está bien que conozcamos de las Escrituras, porque conociendo de las Escrituras conocemos a Jesús. Y esa es la clave, eso es importante. Pero si ese conocimiento yo no lo hago parte de mi ser, no me sirve. Recuerdo una vez cuando estaba en el instituto, me encontré en el autobús a la madre de un amigo mío que había estado en EGB, ¿no? Yo soy de los de EGB, ¿no? Hay una frase que dice, ¿quiénes somos los de EGB? ¿No? Estudiamos EGB. Y recuerdo que empecé a hablarle del Evangelio allí en el autobús y me dice, no, yo soy atea, no creo en Dios. Y le digo, si leyeras la Biblia, qué espiritual suena eso, ¿no? Si leyeras la Biblia te darías cuenta que Dios existe. ¿Sabe cuál fue su respuesta? La he leído entera. Está bien, interesante, datos históricos. No creo en Dios. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios que si no la hacemos parte de nuestras vidas, no nos sirve. Pero cuando esa palabra se hace real en nuestras vidas, entonces vamos a vivir. Y dice Jesús la presentación de su ministerio. Atento. Jesús no dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para tener poder. ¿No? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia, las buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen para comer. Te voy a decir otra palabra que a lo mejor te hace un poco más
los necesitados? ¿Te sientes necesitado? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes necesidad de que Dios haga algo en tu vida? ¿Tienes necesidad en tu alma? ¿Estás bien? Mira, Dios hace milagros y sana enfermos y lo creemos y lo estamos viendo. Últimamente he visto distintos testimonios de cáncer que han sido sanados porque Dios sana. Pero ¿tú sabes cuál es? El otro día leí la medicación que más se usa en el mundo. Los antidepresivos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás bien? ¿Tienes necesidad? Dios ha venido para traer buenas noticias a los que necesitan. ¡Wow! A veces pensamos que Cristo vino para morir en la cruz y que podamos ir al cielo. Sí, por supuesto. Pero no solo hizo eso. Dios quiere tratar contigo y conmigo hoy. Y dice, me ha ungido. ¿Sabe qué significa ungido? Porque a veces lo espiritualizamos mucho y hacemos como que, un calor que entra. Claro, gloria a Dios por ese calor que a veces Dios nos permite sentir. Pero eso son emociones. Dice, ungido significa capacitado. Así que el Espíritu de Dios ha capacitado a Jesús para darnos buenas noticias. Vamos a ver, ¿qué noticias? Dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cuántos de aquí se sienten cautivos? Presos, ya sea por pecados, por vicios, por ataduras de distintas situaciones, por la suegra. No, eso no va. Ataduras que te tienen aprisionado y no puedes moverte con libertad. Yo quisiera, pero no puedo. Yo quiero vivir en santidad, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Hay pecados que me atan y me obligan a hacer lo que no quiero. Y dice Dios, Jesús, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. A traer libertad. Aleluya, ¿quieres libertad? Necesitas romper ataduras. Necesitas romper con pesos, con pecados que te están impidiendo acercarte a Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios dice, yo he venido a traer libertad. Dice también, para que los ciegos vean, los ciegos verán. Y habla en futuro, pero luego acaba diciendo, esta escritura se ha cumplido hoy. Y esta palabra de Dios es para ti hoy. Dios quiere que tú veas, y aquí tenemos dos tipos de enseñanzas. Dios sana a los que no ven físicamente, pero también Dios viene a abrirnos los ojos de nuestra alma y de nuestro espíritu para que podamos ver con claridad. Hay una mujer mayor en la iglesia ahí en Motril, su hijo 30 y tantos años predicando el evangelio y no había manera. Y hace como un año que se convirtió al Señor, se ha bautizado este verano y está leyendo la Biblia. Wow, ¿habéis visto eso de leer la Biblia en un año? Qué éxito, ¿verdad? Ella, creo que en 6 meses o 9 meses ya se la había leído entera. Empezó a leer la Biblia, a leerla. Y el otro día le decía a otro hermano en la iglesia, y dice, oye, ¿sabes qué pasa? Cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de los errores que había en la religión que yo practicaba antes. Ay, tenemos que ir a la palabra de Dios y cuando leemos en la Biblia vamos a recibir la vida de Dios y los ojos se abren. Eliseo dice que estaba con su siervo en una casa y vinieron un ejército de enemigos, venían a por él. Este profeta nos lo vamos a cargar, este que viene de parte de Dios que nos va a estropear. Y vinieron contra él y dice
que Eliseo estaba tranquilo y el siervo estaba allí y dice, Dios mío, aquí nos matan, de hoy no pasamos. Y empezó a quejarse, asustado. Y de pronto dice que Eliseo, conocéis la historia, ¿verdad? Y Eliseo dice que empezó a orar a Dios. Dice, Señor, ¿qué dice que le dijo? Que oró. Señor, ábrele los ojos. Y cuando este hombre abrió los ojos espirituales de lo que estaba pasando, vio un ejército de ángeles con carros de caballo, dice la Biblia, que estaban allí y empezaron a pelear contra el ejército enemigo. Y el ejército enemigo se estaban peleando entre ellos, no entendían nada. Y espiritualmente eran los ángeles que estaban peleando contra el ejército enemigo. Y acabaron con ellos. No importa cuáles sean las luchas que tú tengas y los enemigos que vengan contra ti. Si tú estás del lado de Dios, ojo, asegúrate de estar del lado de Dios. A veces estamos del lado de mi parecer, mi posición, mi egoísmo, yo soy, que me miren a mí, eso no vale. Esa es la posición de Dios. Aleluya. Cuando estamos en la posición de Dios y con Dios, no hay enemigo que te pueda tocar. Pero a veces, cuando vienen las circunstancias y no entendemos, nos venimos abajo y nos hundimos. Pero Dios dice, abriré los ojos de los ciegos. Y Dios quiere abrir tus ojos y los míos para que estemos en confianza delante de Él. Luego dice también que los oprimidos serán puestos en libertad. Aquí notamos, mira, hay opresión diabólica, hay opresiones de enfermedades, hay opresión económica. ¿Alguien tiene opresión económica? ¿Te pasa como lo del Rey León cuando decían lo de Mufasa y el otro temblaba? Nosotros escuchamos hipoteca y nos ponemos a temblar, ¿no? Hay situaciones que nos oprimen, que nos agobian. Dice de hecho en las Escrituras, cuando la parábola del sembrador, cuando dice que la semilla que cayó entre los espinos, dice que eran los afanes de este tiempo y las riquezas. Problema del money. Y esto ahoga a cristianos que han escuchado la palabra de Dios, han crecido en el Señor, pero cuando vienen los afanes económicos, se apartan incluso de Dios porque... Y yo te digo hoy de parte del Señor, Jesús vino para libertarnos de la opresión de la economía. Hola. De la opresión de la enfermedad, de todo aquello que te oprime. Ahora, ojo, vamos a ser listos, ¿no? Decir, bueno, como Dios no me meto en deuda. No. Vamos a ser sabios, vamos a ser listos. Pero Dios ha venido a libertarnos. Amén. Y dice, este último versículo me encanta. Dice, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, o el año agradable del Señor, ¿no? Como conocemos. ¿Qué significa el año? Habla de un tiempo. Y aquí, voy a pararme un poco, dame 5 minutos más, por favor. Cuando hablamos del tiempo bueno, aceptable de Dios, el año agradable que Dios viene a traer, Dios viene a hablarnos de tiempo de paz. Y quizá tú estás diciendo, sí, pero Jesús habló en otro tiempo, no estaba la pandemia, no tenemos los problemas económicos, problemas de crisis, problemas con las familias, problemas de divorcios. Hoy día hay divorcios. Dios mío, qué difícil que haya matrimonios que esté, o familias que esté papá y mamá. Que si uno se ha separado, el otro por un lado, el otro por otro. Situaciones dramáticas que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y en medio de todo esto, empezamos a pensar, es que estamos viviendo un tiempo complicado. ¿Tú sabes en qué tiempo Jesús habló esto? Cuando Jesús vino a la tierra, Israel estaba bajo el Imperio Romano. ¿Quieres globalización? Ahí la tienes. El Imperio Romano ya la estaba haciendo. Pero antes habían estado conquistados por los griegos. Y metieron su cultura y estaban los helenos que eran ya, porque no creamos que en Israel todos eran religiosos, no. Estaba la costumbre y estaba metido el tema del hedonismo. ¿Tú sabes lo que es el hedonismo? Se ha metido también en las iglesias. Y es que yo disfrute, que esté bien. Yo.
Yo, lo demás me importa 3 pepinos. Yo tengo que estar bien. Hedonismo, que yo disfrute. Y eso estaba metido en Israel. Los helenos habían metido estas cosas y el imperio romano los tenía subyugados. Y luego estaban los distintos religiosos del momento que oprimían, legalistas al máximo. Y en medio de este entorno había una situación de caos en Israel. Y ahí aparece la figura de Jesús. Yo cuando analizaba todas estas cosas, estudiándolo, digo, yo creo que Jesús se equivocó de tiempo. Debería haber venido en un tiempo más apacible para poder llevar el evangelio con más facilidad. Pero no, Él vino en medio de una tormenta increíble a nivel mundial y sobre todo en Israel. Y tú y yo estamos en un tiempo difícil. Pensamos que están estos grupos que vienen en contra nuestra, está la pandemia, están distintas circunstancias que nos vienen, que nos agobian, que nos atormentan, y pensamos que tiempo agradable del Señor. Eso sería para hace 2000 años. ¿Sabes el tiempo que estamos viviendo hoy? Jesús, en un tiempo mucho peor que hoy, proclamó: este es el tiempo agradable del Señor. Este es el tiempo. Iglesia de Jesucristo, yo te digo, Dios ha venido a decirte: este es el tiempo agradable para ti. Aleluya. Con la tormenta que tengo yo, por eso Jesús ha venido a proclamarlo. Por eso ha venido Jesús a anunciarlo. Por eso ha venido Jesús a cumplirlo. En Él se cumplen las Escrituras. Aleluya. Él es la clave. Y en medio de lo que estás viviendo, Jesús viene a decir: yo estoy contigo. Señor, pero si es que no, yo estoy contigo. Y esta situación que estás peleando y luchando y con guerra, ¿sí? Y no sé cómo salir. Y dice Jesús: ya, por eso estoy aquí, para ayudarte. Para eso he venido, para eso el Espíritu de Dios me ha ungido, dice Jesús. Me ha capacitado, me ha preparado para poder ayudarte y sacarte de donde estás. Y yo te digo, quizá en este mensaje, no sé si estás aprendiendo algo, ¿no? Pero tú estás en tu corazón diciendo: estoy con el corazón compungido, ¿no? Apretado por la situación que estoy viviendo. No puedo más. Quizá sea por una circunstancia de enfermedad física, pero también puede ser por una falta de perdón. Por un problema de rechazo. Por problemas emocionales que te han tratado en el pasado súper mal. Y te has quedado ahí, dolido. Quizá problemas que están viniendo, como he dicho antes, económicos, familiares. Circunstancias que te aprietan y dices: no puedo vivir en paz. ¿Sabes que uno de los significados de paz, sabes qué significa restauración? Dios ha venido para que tengas restauración, para que tengas paz, para que seas sano en tu alma. Señor, estoy cansado. Señor, no puedo más. Estoy debilitado. No puedo con mi alma. Señor, no puedo perdonar. No puedo avanzar porque estoy atrancado con el rencor. Me hicieron mucho daño. Me han inutilizado, me han infravalorado, me han hecho sentir que no soy nada. O yo mismo me he hecho sentir que no soy nada. Y me quedo ahí, cautivo, oprimido.
Y Dios viene en esta mañana para decirte y recordarte algo que Dios ya estipuló desde hace mucho tiempo, que quiere que tú y yo seamos libres. Amén. Señor, no puedo más. Yo estos días decía, Señor, hay gente mucho más capaz que yo. ¿Por qué no los usa a ellos y por qué me has puesto a mí? Otro día estaba en un estudio bíblico en Motril. Tengo 2 personas que conocen de la Escritura más que yo. Y estamos en el estudio y hablan. Y digo, hay que ver que estamos aquí, qué bueno compartir de la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿y por qué soy yo el pastor y no a ellos? Y empecé a pensar, Señor, ¿por qué me has escogido a mí? Me sentía infravalorado, me sentía que no podía. Y esa noche me acosté prácticamente llorando y me desperté a medianoche. Bueno, el Señor me despertó con un pensamiento tan fuerte en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, que Dios me decía, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque yo estoy contigo. Podrás hacer esto, podrás hacer lo otro, podrás estar aquí, podrás ser un buen padre, podrás ser un buen esposo, un buen pastor, podrás hacer lo que Dios quiere que hagas. Sí, porque yo estoy contigo, Dios me decía. Señor, necesito ayuda. Yo no sé, yo no puedo, yo no llego. Y dice Dios, lo sé. Pero es que la ayuda que te mando soy yo mismo que voy a estar a tu lado. Eso rompe las cadenas, eso rompe la opresión. Y mira, ¿sabes qué? Después de esa noche, ¿sabes lo que pensé? Tengo que hacer más cosas. Ahora me veía con poder, no solo para lo que tenía que hacer, sino para hacer más todavía, porque Dios está conmigo. Aleluya. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Solo tenemos que venir a sus pies y estar con Él en su presencia y dejar que Él sea nuestro Dios y que Él mueva y deshaga. Y a veces decimos, Señor, es que me pasa y es que no puedo y es que tal, y es que cual. Y dice el Señor, olvídate de todas las cosas y céntrate en mí, en mi palabra, en mi presencia. Sé sano, levántate en mi nombre, no en tu nombre. Porque por muy poderoso que te veas, te puedes caer. Pero en su nombre, wow, hay libertad. Para esto, vamos a leerlo de nuevo en la Escritura. Versículo 18, 4:18, podemos ponerlo en la pantalla, por favor. Lucas 4:18. ¿Para qué fue ungido el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los que lo necesitan. ¿Tú eres ese? ¿Tú eres ese? Yo sí. Pues para nosotros es. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón roto, quebrado. Y dice, a pregonar libertad. Me he saltado algo, ¿no? Voy bien, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos. Señor, ya nada me va a impedir alabarte y servirte. Y vista a los ciegos, abre mis ojos, Señor. A poner en libertad a los oprimidos. Y dice, siguiente, versículo 19. Eso es lo que estoy haciendo hoy. A predicar el año, el tiempo agradable del Señor. Tiempo bueno, aceptable, que Dios ha preparado para ti y para mí. ¿Lo crees? ¿De verdad? Aleluya. Pues que rompa Dios lo que tenga que romper en nuestro corazón. Esas ataduras, esas opresiones.
esas enfermedades y que podamos andar en libertad delante de su presencia. Amén. ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas? Yo sí. Dios quiere sanar, libertar, restaurar, pero tiene que ser en nuestro corazón, dentro. Libertarte, Dios, de tu suegra no es que se muera la suegra. Es que te puedas llevar bien con tu suegra. Que puedas amar a tu suegra. Jesús dice, no, dijo, cuando hagan algo contra vosotros, odiarlos de por vida. No, lo que dice, ama a tus enemigos. Jesús, te has vuelto loco con lo que me han hecho, con lo que me han dicho. Pero eso es aquí, no es en la iglesia. Para arreglar la iglesia hay que arreglar el corazón. Arregla tu corazón con el Señor o deja que el Señor arregle tu corazón. Recuerdo una vez, ya termino con esto, estaba con los jóvenes hace muchos años, yo era joven también, y salimos a dar una vuelta y pasó algo que me sentí ofendido por todos. Y volví a mi casa enfadado, enojado. Me metí en mi cuarto y me puse a orar. Señor, es que estoy mal. Me han hecho, me han dicho. Pero ahí Dios me llevó y dice, primero, relájate en la oración, ¿no? En mi presencia. Entonces entré ahí en la presencia de Dios y me fui relajando. Y de pronto me envolvió la presencia de Dios de una forma. Y ahora digo, bueno, ahora sí voy a proclamar que en el nombre de Jesús perdono. Y cuando fui a proclamarlo, ¿saben lo que me pasó? Digo, Señor, perdono a mi amigo que me hizo, tampoco me ha hecho. Que ahora que estoy pensando, tampoco ha sido tan, ¿no? Señor, perdona, pero Señor, no tengo que perdonarles porque no me siento ofendido. Dios cambió mi corazón. Cambió la circunstancia. Aleluya. No pensaba hablar del perdón, pero es parte de la sanidad interior. Así que Dios sabe todas las cosas. Amén. Dios ha venido a libertarnos. Esperaban un Mesías que iba a cargarse al imperio romano. Un poderoso soldado. Y lo que hizo es que tocó el corazón. Y sanó los corazones. Y eso trajo la conquista mayor de la historia de la humanidad. El reino de Dios en la tierra. Aleluya. Amén. Voy a pedir a los músicos que pasen delante, por favor. Puesto de pie, por favor.
estaba preparando este mensaje y lo sentí de parte de Dios, me sentía muy... este mensaje poderoso. A la hora de darlo me ha costado un montón. ¿Sabes por qué? Porque al diablo no le gusta esto. Pero yo sé lo que Dios quiere hacer hoy. Así que vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a proclamarlo cantando. Que hay una unción aquí. La misma unción del Espíritu Santo que vino sobre Jesús para libertar. Ese mismo Espíritu Santo está con nosotros hoy. Y Cristo está con nosotros hoy. Y Él quiere hacer el mismo trabajo hoy con nosotros. Amén. ¿Tú crees que Dios quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere limpiarte, libertarte, sanarte, perdonarte, ayudarte a perdonar? Señor, yo no puedo. Por eso estamos aquí. Porque Dios con nosotros sí. Él lo hace en nosotros. Amén. Así que os invito de verdad, si tú quieres ser libre, si tú quieres ser sano, yo no voy a hacer un llamado para que pasemos aquí adelante, pero yo te voy a pedir que desde tu sitio tú puedas cerrar tus ojos si quieres y centrarte tú y el Señor y puedas decirle con todo tu corazón estas palabras que vamos a cantar. Dile: Señor, oh, trabaja en mí, sana mi corazón, Señor. Oh, restaura mi vida. Oh, Señor. Hay una unción aquí,